Igual tejido nervioso, está ahí, tranquilo. Buenas tardes, tomen asiento. Buenas tardes nuevamente. Retomaremos nuestro tema que estuvimos revisando el día de ayer. Nos correspondería entonces ver los órganos linfoides secundarios. Los primarios ya los vimos. ¿Cuáles son los primarios? La médula ósea y el timo, ¿no? Ahora bien, los órganos linfoides secundarios. A diferencia de los órganos primarios, en los órganos linfoides secundarios son los sitios en los cuales los linfocitos T vírgenes, pero que ya están maduros, que se originaron, ¿dónde? Dependiendo. Si fueron linfocitos B, son linfocitos B vírgenes maduros. Eso es en médula. Porque pueden ser linfocitos T vírgenes maduros, en donde es timo. Entonces, en estos tejidos, los linfocitos vírgenes y los antígenos se encuentran por primera vez y se da inicio a la respuesta inmunitaria. Estos órganos clásicamente se dividen en tres, ¿no? Vaso, los ganglios linfáticos y los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Estos tejidos son o están ubicados donde entran los antígenos, ¿no? Claro, de que entran al organismo por cualquier lugar, ¿no? Sobre todo mucosas, por ejemplo, y hasta por piel también que pueden entrar, ¿no? Estos órganos tienen un microambiente altamente organizado y es capaz de inducir la activación y diferenciación de las células B y los linfocitos T o células T, que en este momento son vírgenes, ¿no? Básicamente tienen que diferenciarse en dos tipos.
Células efectoras, que son las que organizan la defensa, las que realizan la defensa, la eliminación del antígeno, son las células efectoras. Y por otro lado, las células memoria. Estamos hablando de células B, linfocitos T, que son células de la respuesta innata o adaptativa. De la adaptativa. Entonces, un primer encuentro con el antígeno da una respuesta, pero quedan células memorias. Y ellas van a ser las células que van a responder cuando por segunda vez, tercera o cuarta vez, nuevamente ingrese el antígeno. Los linfocitos efectores y de memoria que se generan en estos órganos circulan por la sangre, se dirigen y son retenidos en zonas periféricas de entrada de los antígenos. Entonces ya se ponen en la periferia y listos para dar una respuesta inmune efectora. Y por cada respuesta, entonces va a dar células efectoras y células memoria. En caso del vaso, que vendría a ser uno de los órganos principales, ustedes lo conocen anatómicamente, es un órgano encapsulado, la ubicación también, y es el lugar donde ocurre la respuesta inmunitaria cuando los antígenos han ingresado a sangre, están en sangre. Entonces alguien tiene que sacarlos, alguien tiene que eliminarlos, y de eso se encarga el vaso. Claro que el vaso tiene otras funciones también. Básicamente está formado por una cápsula que da lugar a trabéculas incompletas y células reticulares, ¿no? Y se divide en dos partes. La pulpa roja, que vendría a ser esta parte, es el sitio donde son eliminados los glóbulos rojos viejos, dañados también, ¿no? Son eliminados. Y la pulpa blanca, que está alrededor de las arterias, ¿no? De la arteria que ingresa al vaso, ¿cómo se llama? La arteria esplénica, ¿no? Y alrededor de ellas entonces está la pulpa blanca. Esa pulpa blanca es tejido linfoide. La pulpa roja no lo es, ¿no? Y por eso se le denomina vaina linfoide periarteriolar. Claro, es una vaina que está alrededor de la arteria, ¿no? Conocida como VPA. Entonces tenemos aquí, ¿no? Esta zona es la pulpa roja, ¿no? Y en la pulpa roja llegan los vasos, se forman los capilares que tienen la característica de ser sinusoidales. Luego se forman las vénulas y de las vénulas regresa la sangre. Entonces, esta es la zona o la región, la pulpa roja. Ya, y aquí está lo que se llama la pulpa blanca. La pulpa blanca está dividida también en algunas partes, ¿no? Que es necesario ver. Hay tejido linfoide que se le llama la vaina linfoide periarteriolar, que es la que está pegada a la arteria. Está ahí. Alejándonos de la vaina linfoide periarteriolar se encuentra otra región conocida como la zona marginal. Y en la zona marginal se encuentran los folículos. En este caso hay un folículo primario. Si hay folículo primario, habrá folículo secundario. ¿Qué lo diferencia? El centro germinal. Un folículo primario es un folículo que está organizado todo, pero está inactivo, no hay respuesta. Pero cuando ya se encuentra con el antígeno y hay una respuesta, entonces se va a aumentar de tamaño y aparece lo que se llama el centro germinal. La pulpa blanca, entonces, es la que rodea las arterias, ¿no? Las arteriolas. Los antígenos y los linfocitos entran a la sangre, al vaso, por las arteriolas. Por ahí llegan, ¿no? Y desembocan en la zona marginal. ¿Se acuerdan de la zona marginal, no es cierto? Claro. Es aquí, en esta zona. En la zona marginal y en los senos capilares. Claro, el vaso carece de sistema linfático. Bueno, ya, si quieren lo ponemos así, porque no va a ser motivo de discusión. La zona marginal, ¿no?
rodea a la vaina periarteriolar y también los folículos que están allí, ¿no? En la zona marginal se encuentran los antígenos que se han sido llevados al vaso, son atrapados por las células dendríticas interdigitantes y lo presentan a los linfocitos T. Entonces, en la zona marginal es donde se presentan los antígenos, ¿no?, a los linfocitos. En la vaina linfoide periarteriolar está poblada de linfocitos T y células dendríticas interdigitantes. Estas también capturan el antígeno y lo presentan a los linfocitos helper sobre todo. Y como dijimos, en la zona marginal están los folículos primarios. En los folículos primarios asientan las células B, más células dendríticas foliculares, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, hay folículos primarios, secundarios y los centros germinales. En los centros germinales es donde hay una multiplicación de las células B y se diferencian a células plasmáticas. La célula B, hablando estrictamente, no es la que produce los anticuerpos. Una vez que le presentan o reconocen el antígeno, cambian, se diferencian a células plasmáticas. Y son las células plasmáticas las que producen los anticuerpos. Pero para eso las células plasmáticas no se quedan, en este caso en el vaso, sino se van a la médula. Y es en la médula donde producen los anticuerpos. Entonces, ¿qué tenemos? La pulpa roja con eritrocitos, ¿no? Ahora bien, la función de la pulpa roja, ¿no?, consiste en filtrar la función, consiste en filtrar la sangre, ¿no?, y capturar y destruir los eritrocitos y plaquetas que ya están envejecidas, ¿no?, obviamente que han perdido o mermado su función de transporte de oxígeno en caso de los eritrocitos. Esta función de eliminar los eritrocitos, plaquetas y envejecidas corre por cuenta de los macrófagos que son abundantes en la pulpa roja. En la pulpa blanca contiene el tejido linfoide que forma la vaina alrededor de una arteriola. Este tejido recibe el nombre de vaina arteriolar linfoide periarteriolar. Bueno, esta es otra forma en que le llaman al mismo, ¿no? Ustedes pueden elegir si lo mencionan como VPA o como acá, PALS, ¿no? Bueno, depende del gusto. Ahora, en estas vainas están los linfocitos B, ubicados en la zona marginal y forman folículos linfáticos. Los linfocitos T más bien están en las zonas más internas de las vainas linfáticas periarteriolares. Todos ellos, linfocito B y linfocitos T, se activan en presencia de antígenos. Resumiendo, ciertamente el vaso es el órgano más importante de respuesta inmunitaria a antígenos circulantes. 3 funciones básicas. La función de hematopoiesis en caso del feto y trastornos mieloproliferativos en los adultos. Sí, eso puede hacer el vaso, ¿no?, hematopoiesis, pero usualmente no lo hace ya en la persona adulta. Defensa de los organismos por los linfocitos T y B que se activan en presencia del antígeno. Ahora, el vaso desempeña un papel importante en la inmunidad humoral como celular, en las dos. Los antígenos son filtrados desde la sangre circulante y se transportan a los centros germinales del órgano, donde se sintetizan las inmunoglobulinas M. Algo así, pero no es así. Vamos a ver que cuando hay un primer encuentro con el antígeno, la primera inmunoglobulina que se produce es la M. En sucesivos encuentros ya no hay inmunoglobulina M, hay inmunoglobulina G, o puede ser inmunoglobulina G y otro tipo de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces eso es un cambio, ¿no?, de tipo de inmunoglobulinas que se presentan. Generalmente los linfocitos B ya están en su carga genética, están diseñados para producir inmunoglobulina M. Y aún, aunque no reciban señales coestimulatorias, lo importante es que reciban antígeno. Pero para que se produzcan las otras inmunoglobulinas G, por ejemplo,
sí se requiere que haya coestimulación, y eso se llama variación de la secreción de inmunoglobulina. Esa sí se produce en la médula. Ahora, el vaso es fundamental para la producción de opsoninas. ¿Qué son las opsoninas? Como la fructina, properdina, por ejemplo. Son sustancias que facilitan el reconocimiento y la formación de anticuerpos frente a determinadas sustancias. Lo facilitan, ¿no? Y claro, también facilitan la fagocitosis. Para eso el macrófago debe reconocer al antígeno, o si es bacteria, cualquiera que sea un microorganismo, y muchas veces no puede hacerlo, pero necesita que alguien lo psonice. Puede ser estas sustancias y aún también pueden ser los propios anticuerpos. Y entonces ellos facilitan que los fagocitos, estamos hablando de macrófagos y todos ellos, puedan reconocerlos y fagocitarlos. Ejemplo, bacterias, ¿no?, que tienen cápsula. La cápsula de la bacteria es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias. Embocateresis, eliminación de los glóbulos rojos. Ahora bien, ustedes han escuchado que se le retira el vaso en algunas personas, generalmente porque tuvieron un accidente y el vaso se lesionó y tuvieron que retirarlo, ¿no? Eso se llama una esplenectomía. Ahora bien, ¿la persona puede seguir viviendo? Sí, y de hecho vive, pero tiene un problema, que se encuentra mucho más sensible a las infecciones por bacterias encapsuladas. Porque el vaso, como hay bastantes macrófagos y otras sustancias, facilitan que estas bacterias encapsuladas que han ingresado al organismo puedan ser eliminadas, ¿no? Pero ya no habiendo el vaso, ya no hay este mecanismo, y entonces, sobre todo este tipo de bacterias, no son eliminadas, entonces son sensibles, por ejemplo, a infecciones por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. ¿Estos son encapsulados? ¿Sí o no? Hay encapsulados gram positivos y gram negativos, ¿no? No hay exclusividad en un grupo de ellos. ¿Estos dos son encapsulados? Sí, Neisseria meningitidis, también Salmonella. Así tienen que decirme. No. Staphylococcus aureus, tampoco. Escherichia coli, tampoco. Pero sin embargo, se ve que sí son más sensibles estas personas que han sido esplenectomizadas a este tipo de bacterias, aunque no son estas últimas netamente encapsuladas, ¿no? Y claro, entonces son más sensibles a sufrir meningitis, sepsis, neumonías, ¿no?, estos pacientes. Ahora bien, nos salimos del vaso. Tenemos el sistema linfático. El sistema linfático proporciona mecanismos de recolección de los antígenos desde las puertas de entrada, generalmente epitelios, hacia los ganglios linfáticos. Son los conocidos vasos linfáticos. ¿Hacia dónde derivan? Hacia los ganglios linfáticos, que son órganos encapsulados, y ahí es donde ocurre la respuesta inmunitaria a los antígenos que se encuentran en los tejidos, ya no en la sangre como era el caso del vaso, ¿no? Ahora bien, entonces hay un conjunto hay una organización compuesta por vasos linfáticos que se le llama el sistema linfático. ¿Hacia dónde deriva el sistema linfático, los vasos linfáticos? ¿Hacia dónde derivan? Claro, ¿a dónde? A través del conducto torácico. ¿Eso de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Dónde está el conducto torácico? ¿Este lado o este lado? Este sería izquierdo o derecho.
en el izquierdo, y prácticamente recoge todo del organismo, excepto la mitad de la cara, cuello y la mitad del tórax superior y esta cuarta parte, ¿no? Eso lo hace otro vaso. Ahora bien, ciertamente, ahorita estamos hablando del sistema linfático, pero desde el punto de vista inmunológico, pero tiene otra función. ¿Cuál es? Tiene otra función. Sí, hay otra. Que solo lo cumple este lado. Más que cumplir, claro, tiene otra función que lo cumple, solo este lado no lo cumple. ¿Qué más trae? Aparte del líquido linfático de esta parte del organismo. ¿Qué más? Trae algo más. ¿Han escuchado del kilo? Hablamos del quimo o del kilo, ¿no? Ya. ¿Qué cosa es el kilo? Los vasos quelíferos son vasos linfáticos, pero especializados en absorción de lípidos. Claro, una vez que se hace la digestión de las grasas, ellos no son absorbidos hacia el sistema porta, sino hacia los vasos quelíferos. Y los vasos quelíferos son linfáticos y luego se unen con el resto de vasos linfáticos. Por eso es grueso. Porque si fuera delgado, claro, uno dice, ¿por qué no hay en los dos lados igual? Si fuera delgado, la cantidad de líquido que traería se podría ver complicado con la grasa que está trayendo. ¿Alguna vez han echado aceite al agua? Claro, eso no va a circular. Entonces necesita como un torrente más amplio, donde si le echamos una gotita de grasa, no pasa nada, es arrastrado, ¿no? Entonces, por eso es que prefiere derivarlo hacia el conducto torácico, y el conducto torácico va a desembocar a la confluencia yugulo-subclavia. Y como ahí la corriente es grande, porque la sangre venosa está regresando, no le hace nada el hecho que le esté agregando unas gotas de grasa. Tiene esa otra función también, ¿no? Muy bien, reconocido eso. Los vasos linfáticos se originan en el intersticio, ¿no? Entre las ramas o entre las ramas de los capilares. Se originan en lo que se llama en fondo de saco ciego, ¿no? Porque no tienen continuidad, ¿no? Por eso se llama saco de fondo ciego. Y tienen una particularidad, que su epitelio o endotelio, ¿qué sería? Su endotelio no es como en los vasos, en los capilares, que las células endoteliales están enfrentadas así, ¿no? Todas están así. Estos más bien están así, ¿no? Están solapadas, ¿no? Como nos muestran aquí. ¿Y esto por qué? Aparte de eso, hay ciertos filamentos que fijan una de estas, digamos, células al tejido conectivo. Entonces, esta forma en la cual están formados hace de que, como esto es tan solapado, simplemente pueda separarse. Y entonces el líquido que hay acá, o cualquier otra sustancia, molécula, etcétera, que está acá, pueda pasar por aquí y entrar, ¿no? Una vez dentro, quiere salir, pero esto se cierra. Entonces ya no puede salir, queda atrapado. Y se va concentrando a este nivel, y como se va concentrando, acumulando, entonces empieza a fluir. ¿Los vasos linfáticos tienen válvulas? ¿Tienen válvulas o no tienen válvulas? Tienen válvulas. Entonces, si en esta parte vino el líquido, pasó a la otra parte a través de una válvula, y por alguna razón quiere regresar, la válvula se lo impide. Entonces, ¿qué le queda al líquido que está dentro del vaso linfático? Simplemente seguir la corriente. No le queda otra, ¿no? Ahora, hay otros más. El hecho de que tengan esta estructura permite que pasen moléculas grandes, proteínas inclusive, y aún células.
son enormes, ¿no? Pero oye, nos interesa algo. Si ingresan proteínas, ¿qué cosas hacen las proteínas físicamente? Ya no hablando químicamente, sino físicamente. Tienen efecto osmótico. Y si la proteína entra acá, aumenta la osmolaridad acá, y eso atrae líquido, agua. Eso más. Y entonces todo lo que hemos mencionado hace que se forme el líquido linfático y pueda avanzar, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? La linfa es un líquido es filtrado hacia los ganglios linfáticos. Esto antes de entrar a la circulación venosa. ¿Cuántos litros por día se filtra de linfa? O se produce de linfa ya. Debe haber una cantidad, ¿no? Bueno, habría que averiguar. La linfa contiene linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas. Ahora, la linfa fluye de los tejidos hacia los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos recolectores tienen una pared fina con válvulas, recolectan linfa de los capilares linfáticos y llevan la linfa desde los linfáticos capilares hacia los ganglios, hasta el conducto torácico, ¿no? A lo largo están los ganglios linfáticos y al final también terminan en el conducto torácico. Esta es la estructura de un ganglio linfático, ¿no?, que filtra la linfa, ¿no? Son estructuras encapsuladas, bueno, aquí se nota mejor, ¿no?, y que contienen una red de tejido conectivo con numerosos linfocitos, macrófagos y todo lo demás. Tienen una estructura. Una cápsula, que vendría a ser esta, una corteza, todo lo que está aquí, la paracorteza, que está aquí, y la médula, ¿no? Ahora bien, los vasos linfáticos aferentes llegan trayendo la linfa al ganglio, ¿no? Esto viene en los tejidos. ¿Qué viene con la linfa por los vasos aferentes que llega? Los antígenos. Ellos son los que van a llegar acá. Luego de esto sale un vaso, el vaso linfático eferente, que está saliendo en el hilio del ganglio, donde ingresa la arteria y sale la vena. Tiene también como, de manera similar al vaso, una distribución de las células, ¿no? Tenemos la paracorteza, que vendría a ser esta parte, la médula y los folículos. Los folículos estarían en la corteza, y aquí los representan, ¿no? Y como ven, tiene el mismo principio de lo que hemos descrito en las vainas periarteriolares, ¿no? En la paracorteza, que vendría a ser esta zona que está aquí, ¿no?, aquí está, es la zona conocida como la zona T. ¿Por qué? Porque contiene linfocitos T y células dendríticas interdigitantes. Y estas expresan altos niveles de complejo de histocompatibilidad para presentar los antígenos. Entonces, en esta zona, las células presentadoras de antígenos presentan a los linfocitos T el antígeno. A nivel de la médula, están aquí, ya sería en la médula, están macrófagos, pero también linfocitos diseminados y células plasmáticas secretoras de anticuerpo. Estas están aquí. Ahora, hay también folículos que se encuentran en la corteza y tienen linfocitos B y células dendríticas foliculares. Tanto estas células dendríticas foliculares como las interdigitantes son células presentadoras de antígeno. Tienen algunas diferencias que las vamos a mencionar después, ¿no? Y también hay macrófagos. Ahora bien, hay folículos primarios, ¿no?, como estos pequeños, y también lo mismo sucede. Si es que y en este folículo se encuentran los linfocitos B. Si se encuentra con el antígeno, entonces el linfocito B se activa
se multiplica, se diferencia y da lugar a los centros germinales y por lo tanto tenemos los folículos linfoides secundarios. Tiene el mismo comportamiento, ¿no? Bien, entonces acá en los centros germinales contienen linfocitos B, productores de anticuerpos y células B memorias, ¿no? Y células dendríticas foliculares. Se desarrolla, y aquí se desarrolla la respuesta al estímulo antigénico. Bueno, esta es otra forma de mencionar. Ya, la pregunta es, ¿cómo es que se ubican las células en determinados lugares? Los linfocitos B, dijimos, en los centros germinales en la corteza, ¿no? Mientras que los linfocitos están en la paracorteza y también inclusive hay médula. O sea, ¿qué hace que se ubiquen las células en ese lugar, en esos lugares? Hay un conjunto de señalizaciones que están mediados por lo que se llaman estas moléculas, ¿no? Se les llama quimiosinas, que son un tipo de citoquinas. Pero estas citoquinas, que son quimiosinas, atraen a determinadas células que tengan el receptor correspondiente. Entonces, estas quimiosinas se producen en esos lugares, por ejemplo, en el folículo linfóide primario, y aquí tenemos una, ¿no? Por ejemplo, la quimiosina CXC, CXC, ¿hay una L ahí? Creo que no, o I. No debe haber. Es CXC3, si no me recuerdo. Ya, ¿qué cosas son estas citoquinas? Estas citoquinas están ubicadas en este lugar. Aquí se produce. Y entonces, cuando viene el linfocito B, tiene receptores para identificarlo y queda fijado ahí. Lo mismo sucede, por ejemplo, para la zona que está en los linfocitos T, están las citoquinas CC19 y 21. Y eso permite que los linfocitos T queden fijados en el lugar. Y esto, claro, en el ganglio nos está señalando por qué cada una de las células se ubica en esos lugares. Pero también van a funcionar las quimioquinas o quimiosinas para atraer a las células. ¿Por qué es que las células inmunitarias, entre ellas neutrófilos, van al lugar donde se encuentra el antígeno? Una bacteria, por ejemplo. Porque en respuesta al antígeno, la célula endotelial va a empezar a expresar citoquinas, quimioquinas, y eso le atrae al neutrófilo. Y le permite, por diapedesis, ¿no? Llegar al foco donde se encuentra. Claro que no es la única señal, depende también de la gradiente del antígeno. Va de menor concentración de antígeno al sitio de mayor concentración de antígeno. Entonces, eso lo atrae, más las quimioquinas y todo lo más que le permite toda esa difusión. Como digo, las quimioquinas también vamos a tener que darles una mirada porque son específicas de las células, ¿no? Ahora bien, en caso de los linfocitos entran al ganglio a través de las vénulas de endotelio alto. Eso significa que vienen por los vasos sanguíneos. Ahora, tienen que salir de los vasos sanguíneos hacia afuera, ¿no? Al interior del ganglio. Pero aquí no tenemos vasos o capilares sinusoidales. Entonces, ¿cómo salen? Después que viene la arteriola capilar. Después del capilar viene la vénula. Y la vénula ya viene las venas, ¿no? Pero antes en las vénulas, o después del capilar, son vénulas también, pero las más próximas, resulta que hay un epitelio alto. Este es lo normal de las vénulas, ¿no? En la mayoría, esto también es normal. Pero miren, hay una diferencia. Estos son de epitelio alto. Es a través de estas vénulas de epitelio alto en que salen las células. En este caso, linfocitos B, linfocitos T, son los que salen, ¿no?
Entonces, estas llegan por los vasos, por las arterias, y salen pasando ya después de los capilares, a través de las vénulas endoteliales altas, o vénulas de endotelio alto, ¿no? Que se llama. De esa forma sale. Conclusión, ¿qué tenemos? Por la sangre llegan las células, linfocitos B, T, etc. Y por los vasos aferentes linfáticos llegan los antígenos, incluyendo células presentadoras de antígeno. Claro, las células presentadoras de antígenos se están trayendo. Por eso el vaso linfático tiene una gran capacidad de apertura para poder que a través del líquido linfático, vaso linfático, puedan pasar inclusive células. Ahora bien, entonces hay toda una circulación, ¿no? de los antígenos y células entre estos órganos con el ganglio. Podemos empezar acá. Los linfocitos vírgenes entran a los ganglios a través de la sangre. Los antígenos entran a los ganglios vía sistema linfático. La linfa y los linfocitos regresan a la sangre porque se encuentran en el ganglio, a la sangre por el conducto torácico. ¿Eso qué significa? ¿Por dónde salieron? Por el vaso linfático eferente. Claro, por ahí salieron. Ahora bien, en el ganglio, los linfocitos vírgenes llegan al ganglio a través de las vénulas endoteliales altas y se encuentran en la zona de los linfocitos T, en la paracorteza. En este lugar, los linfocitos T vírgenes se encuentran con el antígeno extraño que ha sido transportado por los ganglios a través de la linfa, ¿no? Las células dendríticas interdigitantes le presentan el antígeno a los linfocitos T. Estos se activan y se diferencian en células efectoras y células memoria. Los linfocitos B contactan el antígeno en la paracorteza también. Los linfocitos T específicos cooperan con los linfocitos B para que se activen las células efectoras. Las células efectoras, plasmocitos, que vendrían los linfocitos B ya diferenciados, y las células T, y también las células memorias salen del ganglio por los vasos linfáticos eferentes y entran a la circulación sanguínea. Y luego van a los tejidos. Las células plasmáticas migran aquí a la médula ósea, donde van a producir los anticuerpos. Bien, entonces, ese es, digamos, en cuanto a los ganglios. Y ahora veamos al tejido linfoide secundario o periférico. Es tejido linfoide no encapsulado asociado a las mucosas. Mal, ¿no? Capturan antígenos en la superficie de los epitelios. Tenemos el tejido linfoide difuso, folículos linfoides organizados, las placas de Peyer. Y bueno, más o menos dos tipos de tejidos, ¿no? Tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, conocido como GAL, y el tejido linfoide asociado al tracto respiratorio, broncos, amígdalas, adenoides, etc., conocido como el BAP, ¿no? Y también hay tejido linfoide asociado a la piel. En caso del GAL, tejido linfoide del sistema, no sistema respiratorio, sino del aparato digestivo, ¿no? Las mucosas, todo eso. Y entonces, este tejido va a tener contacto con los antígenos que ingresan por la mucosa intestinal, ¿no? Están las amígdalas, los linfoides agregados, etc. Como mencionamos, el GAL es tejido no encapsulado en el tracto gastrointestinal. Claro, los antígenos en esta vez entran por la luz intestinal. El tejido linfoide es disperso, tiene linfocitos T y B en la lámina propia. Hay folículos linfoides organizados con centros germinales, aquí todo esto, y están las placas de Peyer en la mucosa intestinal. ¿Dónde se encuentran las placas de Peyer? ¿En qué parte? El intestino es largo. En la parte terminal del intestino delgado, en el ilio, ahí se encuentran, ¿no? Ahí se encuentran las placas de Peyer. Ahora bien, acá tenemos, ¿no?
Esta es la pared del intestino. Acá están los folículos, sí, las velocidades, microvelocidades y todo lo demás, la lámina propia, todo esto es mucosa. Acá está la submucosa, acá están las fibras. Por favor, necesitamos responder. Bien, ¿en qué íbamos? Acá, en las placas de Peyer, ¿no? Y claro, el apéndice, que también es un órgano linfoide, ¿no? Listo. Ahora bien, lo llamativo tiene esto, ¿no? Acá están, en las submucosas se encuentran los folículos también que son primarios, secundarios, ¿no? Hay folículos también en la lámina propia. Ahora, los antígenos vienen aquí, pero esta es una barrera. Si funciona bien, ¿no? Porque ¿qué puede suceder? Sobre todo, digamos, en caso de los recién nacidos y los niños. Esta mucosa no está completa, o sea, ya está formada todo, pero no es completa, no es estrictamente cerrada. Entonces, si se le da, por ejemplo, algún tipo de comida a todo, puede que no haga bien la digestión, entonces pasen moléculas complejas, como proteínas. Al organismo, cuando en la ingesta de los alimentos comemos proteínas, cierto, pero no ingresan las proteínas. ¿Qué ingresan? Los aminoácidos. La digestión hace que las proteínas sean degradadas hasta los aminoácidos. Entonces, estos ingresan. Pero en caso de que haya algún problema de deficiencia en la mucosa, ¿no? Sobre todo en el epitelio, entonces ingresan. Entonces, al ingresar, se van a encontrar con el tejido linfoide y va a haber una respuesta inmunitaria. Conclusión, ya tienen contacto, digamos, con la leche, la caseína. Por eso que hoy en día no se utiliza la leche de vaca. Antes sí se daban, ¿no? Por alguna razón la mamá no podía darle lactar, se le daba ya desde recién nacidos prácticamente leche de vaca. ¿Y qué cosa sucedía con muchos de ellos? Eran alérgicos a la leche, porque les enfrentaron, no desde un comienzo. Su mucosa no estaba preparada. En caso del adulto, todo lo demás se entiende que todo está formado y no hay manera que ingrese los antígenos a través del epitelio. Pero siempre hay alguien que quiere entrar. Y entonces, si ustedes ven acá hay unas células conocidas como las células M. Justo están en relación a los folículos. Ahora bien, ¿de qué sirven estas células? Estas células transportan los antígenos de la luz a los folículos. Estas células M, que así se le llaman, no son células presentadoras de antígeno, son solo transportadoras. Hacen fagocitosis en un lado, luego la endocitosis, en un lado, en este caso en la luz del intestino, hacen endocitosis, no fagocitosis, hacen endocitosis. Se forma la vesícula y la vesícula íntegra va hasta el otro lado y hacen exocitosis. Pero no procesan la molécula, no la procesan, pero sí hacen que ingrese. Y acá sí va a ser presentado por las células presentadoras de antígeno y todo lo demás. Entonces, son células que transportan y no son consideradas como células presentadoras de antígeno. Tienen contacto entonces aquí con los folículos y lo que va a suceder es que una vez conectados, sí va a ser el centro germinal, está el
el linfocito T, vector, en todo lo que hemos mencionado, y se van a producir anticuerpos, pero un tipo especial, inmunoglobulina tipo A. La inmunoglobulina clase A o tipo A es específica y en cuanto, claro, a cada anticuerpo, a cada antígeno, pero se secreta a nivel de la mucosa. Entonces, se produce el anticuerpo y el anticuerpo va a fijar al antígeno que está viniendo en la luz. Es fijada y ya no puede ingresar hacia el intestino. Nos protege. La inmunoglobulina A. En caso de las madres, por ejemplo, cuando tienen su parto, en el último mes, la madre le transfiere anticuerpos al niño, ¿no? Cuando va a nacer. ¿Qué tipo de anticuerpos? G, le transfiere G. Pero cuando ya ha nacido y la madre le da de lactar, en la leche le transfiere inmunoglobulina A. Ya no G, porque no hay forma, pero sí A, ¿no? Y de esa manera protege al niño. Pero en general, cuando hay un antígeno, induce la producción de anticuerpos y si estos entran por la luz, de hecho debe haber un cambio de isotipo de anticuerpo. M dijimos, ¿no? Puede pasar por G y luego de G a A, porque ese es el indicado para que actúe ahí, ¿no? Otras veces pasa de la M a la A directamente, cuando ya está previsto, ¿no? Entonces tienen esa función. Ahora bien, en cuanto al tejido linfoide cutáneo, aquí debemos considerar la estructura de la piel, la epidermis y la dermis. En la epidermis están los queratinocitos, los conocemos. ¿Qué tendrían que ver en la parte de defensa los queratinocitos? Barrera, simplemente barrera, porque están bien juntos y la capa de queratina lo cubre todo. Entonces no deja que ingrese, ¿no? Debajo de ellos están las células de Langerhans. Son células dendríticas especializadas o diferenciadas, ¿no? Son células de Langerhans. Pero estamos en la epidermis. Aquí estamos, acá arriba, ¿no? Ahora bien, estas células son células dendríticas inmaduras, pero tienen la capacidad de fijar antígeno. Por lo tanto, son células presentadoras de antígeno. Son una variedad de las células dendríticas. Hay más variedades, ¿no? Pero esto es una. Esto lo que hacen es captar al antígeno y luego lo llevan por los vasos, pasa a la mucosa y se va por los vasos hasta el ganglio. Y en el ganglio, en ese trayecto, mientras va procesando el antígeno, también le sirve de estímulo para su maduración. Y cuando llega a los ganglios, ya está madura, presentan el antígeno, ¿no? Y luego están los linfocitos intraepiteliales, conocidos como los gamma delta. Cuando uno dice linfocito T, así nada más, entonces, claro, uno entiende que ese linfocito T tiene su receptor. ¿Cómo se llama? TCR. Ya. El TCR es un complejo molecular, pero en la estructura básica que reconoce el antígeno, tiene dos moléculas que son de estructura semejante a las inmunoglobulinas. ¿Eso qué significa? Que tienen un extremo de reconocimiento, un extremo que es constante y un extremo que las fija a la membrana. Hasta ahí no me llega. Cuando reconoce al antígeno, ¿no? Porque es específico, porque tiene una región variable, lo reconoce, ¿no? Y para dar señales hacia la célula tiene otras moléculas, el CD3. El CD3 se activa, el CD3 no reconoce y le transfiere las señales a la célula para que se active. Listo. Ya, en este caso, cuando uno dice linfocito T, tiene su TCR, pero es alfa-beta. Pero no decimos nada. Pero cuando hablamos de estos linfocitos intraepiteliales y decimos gamma delta, es que hay variaciones en esa cadena de reconocimiento. Su TCR no es alfa-beta, es gamma delta. Es gamma delta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia en linfocitos T alfa-beta y gamma delta?
Los alfa-beta es lo que estábamos diciendo, reconoce, luego se diferencia y hace célula efector y todo lo demás. Resulta de que estos gamma-delta linfocitos ya están definidos. O sea, ya están preparados para responder al antígeno al cual deben reconocer y actuar. Ya no pasan el proceso de diferenciación, nada. Entonces, en buena cuenta, estos linfocitos T gamma delta pertenecen al sistema de defensa innato, porque ya están programados. ¿Y por qué ha hecho eso? Porque, claro, ¿cuánto tiempo tenemos? Y se sabe qué antígenos van a ingresar por la mucosa intestinal, que el sistema inmunitario ya ha diseñado estas células para que reconocen esos antígenos que usualmente están. Y no necesitan pasar por todo el proceso del sistema de la respuesta adaptativa, ¿no? Son linfocitos intraepiteliales gamma delta CD8, ¿no? En un porcentaje de 2%. Significa que el 98% es CD4, ¿no? Ahora, en la dermis hay linfocitos T, CD4 y CD8, ¿no? A nivel alrededor de los vasos. Y también hay macrófagos dispuestos. Entonces, en la piel, como ven, hay como dos sistemas de reconocimiento y captura de los antígenos para dar respuesta, ¿no? Ahora, hay otra característica más de la piel que también nos ayuda a la inmunidad o a la defensa. ¿Cuál es? La tasa de multiplicación de las células. Las células, este es un epitelio poliestratificado plano, ¿no es cierto? Con queratina y todo lo demás. ¿En cuánto tiempo se reemplaza? Una semana, 7 días. O sea, esa piel que tienen hoy día, hace 7 días no era esa la piel. Era otra. Ha sido cambiada enteramente, ¿no? Entonces, cuando se desprenden estas capas, si hay antígenos, inclusive virus, y todo, son también eliminados, se desprenden. Ahora bien, están los órganos linfoides secundarios, ¿no? Estos órganos linfoides secundarios, ¿no?, están en varios lugares, ¿no? Uno es el tejido linfoide cutáneo, con poblaciones de linfocitos T presentes en la dermis y en la epidermis. Con escasos linfocitos B, no forman folículos en general. Las células de Langerhans se ubican en la epidermis, los macrófagos se ubican en la dermis. Y son los responsables, por ejemplo, de la respuesta hipersensibilidad retardada e inmediata. Claro, es una respuesta inmunitaria específica, ¿no? Después hablaremos de ellas. Los antígenos entran por la epidermis, son procesados por las células de Langerhans, ¿no? Son células presentadoras de antígeno a los linfocitos T vírgenes. Estas células transportan el antígeno procesado desde la epidermis hacia los vasos linfáticos y órganos linfoides secundarios, y donde se transforman en células dendríticas interdigitantes. El antígeno entra a la dermis, son presentados a los linfocitos T efectores o de memoria por macrófagos dérmicos. Bueno, la recirculación de linfocitos, ¿no? Los linfocitos salen de la célula hematopoyética, se van a la médula, se van al timo. Del timo, acá están los linfocitos B vírgenes, es el caso, por la sangre llegan a los ganglios. Y una vez que son activados por recirculación, vuelven a la sangre, ¿no? Lo mismo sucede con los linfocitos T, llegan al timo de la médula, ¿no? Van por la sangre, ¿no?, al tejido linfoide y luego, por contacto con el antígeno, hacen una recirculación a la sangre, a la linfa. Ahora, como mencionamos, hay un asentamiento de los linfocitos de diferentes poblaciones. Por ejemplo, linfocitos vírgenes, efectores y de memoria, ¿no? Y pasan de forma selectiva a algunos tejidos. Los linfocitos T vírgenes circulan entre los diferentes órganos linfáticos periféricos. ¿Con qué? Con el objeto de encontrar al antígeno,
¿Dónde se ubican? Si estamos en la periferia. Ganglios. Se ubican los ganglios. Los linfocitos T efectores son reclutados a las zonas periféricas de inflamación, donde se localizan los antígenos. Los linfocitos T pueden entrar a los órganos linfáticos o a los tejidos periféricos para dar lugar a la respuesta efectora. Ahora, la recirculación y asentamiento de los linfocitos depende de la expresión de moléculas de adhesión y secreción de quimioquinas en los órganos y tejidos linfoides. Bueno, esta es la migración de los linfocitos T vírgenes y los efectores. Este es el nodo, es el ganglio linfático y el tejido periférico, ¿no? ¿Dónde están los linfocitos vírgenes? Aquí están los linfocitos vírgenes, ¿no? Y esto se quedan aquí, aparte de las quimioquinas, por moléculas de adhesión. Encuentran el antígeno, sale, y acá están, y salen a la periferia, y a estos serían los linfocitos efectores, en el sitio de la infección, donde desarrollan sus mecanismos. Bueno, es solamente cómo ingresan los antígenos. O ingresan por la sangre, o a través del tejido subcutáneo de la epidermis, o mucosas, ¿no? Amígdalas, plaques de Peyer, etc. Todos al final van a los ganglios donde se realiza la respuesta inmunitaria. Listo, y listo, terminamos. ¿Preguntas? No hay preguntas. Listo. Entonces, hasta acá estamos con todo lo que son los órganos y tejidos linfoides. Ahora, lo que tenemos es inflamación. Ya, pero vamos a continuar la siguiente semana. ¿Listo? Repásense inflamación. Listo. Si no hay preguntas, no hay nada. Entonces, nos vamos. Me olvidaba. Hay una invitación para el día de mañana. Mañana nos van a entregar el colibrí. ¿Y saben de qué se trata? Ya, es el reconocimiento a que el programa de medicina está acreditado. Y eso lo hace el CINEASE. Va a haber una ceremonia el día de mañana a las 9 de la mañana en el Auditorio Magno. Claro, nos han invitado, obviamente. Y entonces, la ceremonia es a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados. Los esperamos para que participen. Para eso, obviamente, tenemos que ir con nuestro traje de gala, ¿no? Listo, a las 9 de la mañana. Claro, tenemos fisiología también. Claro, no vamos a suspender fisiología. Haremos fisiología con traje de gala y de ahí nos vamos a la ceremonia. ¿Listo? Muy bien, entonces, mañana nos vemos. Claro, esto es inmunología, con usted no tengo clase, pero de fisiología, ¿no es cierto? Ya nos vemos a las 7 y luego de ahí nos vamos a la ceremonia. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos entonces. Si podríamos asistir después que tenemos Ya, no se hagan problemas. Sí, no se hagan problemas. doctor, muchas gracias.